Hola a todos, queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están? Espero que estén fantásticos, llenos de energía, y listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, el mundo de las series turcas. Hoy nos adentraremos en un drama que traspasó la pantalla y se metió en nuestros corazones, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos enamoró en Love is in the air *. El título de hoy lo dice todo, Hande Erçel rompe el silencio. Amor con Kerem Bürsin, la verdad sin rumores. Y es que amigos, en el vertiginoso mundo del espectáculo, especialmente cuando hablamos de relaciones amorosas, los rumores son como un torbellino, nacen, se inflan, se distorsionan y a veces terminan sepultando la verdad bajo montañas de especulaciones. Hoy nos embarcaremos en un viaje para analizar la historia de Hande y Kerem, desde sus inicios hasta el presente, explorando lo que sabemos, lo que hemos visto y sobre todo, intentando desentrañar la verdad detrás de los titulares sensacionalistas. Vamos a dejar de lado el morbo y el amarillismo para centrarnos en la información disponible, en sus acciones y en sus palabras, buscando una perspectiva más objetiva y respetuosa. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante tema, quiero recordarles algo fundamental: suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí hablamos de todo lo que les gusta: series turcas, actores, actrices, chismes, rumores, análisis profundos y por supuesto muchas sorpresas. ¿Ya están suscritos? Perfecto. Comencemos este viaje. Como les mencionaba, Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que durante un tiempo fueron sinónimos de amor, de pasión y de una química innegable. Su conexión en Love is in the air fue un verdadero fenómeno. La forma en que se miraban, la manera en que se complementaban, la intensidad de sus personajes, todo parecía indicar que el amor que sentían Eda y Serkan traspasaba la pantalla y se instalaba en la vida real. Y por supuesto los fans, como siempre, nos volvimos locos. Empezamos a analizar cada mirada, cada gesto, cada sonrisa, buscando pistas que confirmaran nuestras esperanzas. Y para nuestra alegría parecía que las especulaciones eran ciertas. Después de meses de rumores, de fotos filtradas, de especulaciones en redes sociales y medios de comunicación, Hande y Kerem confirmaron su relación. La pareja de nuestros sueños era real. Las fotos románticas inundaron las redes sociales, las declaraciones de amor se multiplicaron y la ilusión de los fans por verlos juntos en todos lados se hizo realidad. Las alfombras rojas, los eventos sociales, las vacaciones, las escapadas románticas, cada momento se convirtió en material para revistas, para blogs y sobre todo, para los miles de seguidores que seguían cada paso de la pareja. Y es aquí donde la historia se vuelve más interesante y a veces, más confusa. Porque si bien al principio todo parecía un cuento de hadas, con el tiempo, empezaron a surgir rumores sobre posibles crisis en la relación. Indirectas en las redes sociales, menos apariciones juntos, fotos que sugerían distanciamiento y la inevitable pregunta que se cernía sobre la pareja: ¿qué está pasando? ¿Es el fin del cuento de hadas? En este punto es fundamental recordar que por mucho que tengamos acceso a sus vidas a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, no somos testigos directos de su relación. Lo que vemos es solo una parte, una versión editada de lo que ocurre en sus vidas. Vemos momentos seleccionados, fotografías posadas y declaraciones controladas. Por eso es crucial ser cautos a la hora de sacar conclusiones, de emitir juicios y de dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Sin embargo, la inevitable llegó. La separación se confirmó. Y como suele ocurrir, las redes sociales y los medios de comunicación se inundaron de especulaciones y de teorías. ¿Infidelidad? ¿Problemas de agenda? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Discusiones constantes? Los rumores fueron muchos y variados, pero la verdad, hasta ahora, ha permanecido en la intimidad de la pareja. Ninguno de los dos ha revelado públicamente las razones exactas de su ruptura. Y aquí es donde entramos en el corazón del asunto: Hande Erçel rompió el silencio. O al menos, lo rompió parcialmente. Aunque no reveló detalles específicos sobre las razones de la ruptura, se habló del tema en diversas entrevistas y declaraciones. Lo más importante es que, a pesar de la expectación, de la presión mediática y de la curiosidad de los fans, Hande nunca ha hablado mal de Kerem. Siempre ha mantenido una postura de respeto, de discreción y de madurez.
En sus declaraciones, Ande ha enfatizado la importancia de proteger su vida personal y de mantener la privacidad en sus relaciones. Ha reconocido que su relación con Kerem fue significativa y que dejó una huella importante en su vida. Sin embargo, también ha dejado claro que no se siente cómoda hablando públicamente sobre detalles íntimos y privados. Y honestamente esto es completamente comprensible y respetable. Es su derecho y debemos respetarlo como espectadores y como seguidores. Kerem, por su parte, también ha mantenido una postura similar. Ha evitado hablar abiertamente sobre la relación, ha preferido centrarse en sus proyectos profesionales y ha mantenido una actitud discreta ante la presión mediática. Ambos, tanto Ande como Kerem, han demostrado ser profesionales, maduros y han sabido manejar la situación con elegancia y respeto, preservando su imagen y protegiendo su privacidad. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de todo esto? En primer lugar, que la ruptura fue dolorosa. Es imposible que una relación, especialmente una que parecía tan intensa y que generó tanta expectativa, termine sin dejar huella. Segundo, que ambos han madurado y han aprendido de la experiencia. Han demostrado ser personas que saben manejar la presión mediática, que priorizan su bienestar emocional y que, ante todo, son profesionales y respetuosos con los demás. Y quizás lo más importante es que no tenemos derecho a juzgar ni a especular sobre lo que ocurrió entre ellos. La relación entre Ande y Kerem es un asunto privado, personal, y debemos respetar su decisión de no compartir detalles íntimos y privados. Debemos aceptar que no somos parte de su círculo cercano, y que no tenemos derecho a exigir explicaciones ni a emitir juicios sobre su vida personal. En cuanto a los rumores que han circulado, es importante ser escépticos. Muchos de ellos son infundados, carecen de base y solo buscan generar clics, likes y, sobre todo, sensacionalismo. Es fácil crear historias falsas, inventar argumentos y propagar información inexacta. Es fundamental no creer en todo lo que leemos, vemos o escuchamos. Hay que ser críticos, analizar la fuente de la información y, sobre todo, ser conscientes de que detrás de cada rumor, hay una persona, con sentimientos, con una vida privada y con derecho a la intimidad. En el mundo del entretenimiento y especialmente en el ámbito de las series turcas, es muy común que los fans idealicen a las parejas de ficción. Muchas veces proyectamos nuestros deseos y nuestras expectativas en los actores, y esperamos que su amor traspase la pantalla y se convierta en una realidad duradera. Pero la realidad es que los actores son personas, seres humanos con sus propios sentimientos, sus propios problemas, sus propias experiencias, sus propios errores y, por supuesto, sus propias vidas. Y a veces las cosas no son como parecen. Las relaciones son complejas y nadie puede predecir el futuro. En el caso de Ande y Kerem, creo que han demostrado ser dos personas valientes y resilientes. Han sabido manejar la situación con madurez, respeto y profesionalismo. Han sabido proteger su privacidad, han seguido adelante con sus carreras profesionales y, sobre todo, han demostrado que son personas que han aprendido de sus experiencias y que han crecido como individuos. Han sabido mantener la compostura y han evitado caer en el juego de los rumores y las especulaciones. Hande Erçel, por ejemplo, ha continuado trabajando en proyectos importantes y ha cosechado grandes éxitos. Ha demostrado su talento como actriz, su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes roles. Su estilo, su profesionalismo, su cercanía con sus fans y su compromiso con causas sociales la han convertido en un icono de la moda y de la cultura turca, una de las actrices más queridas y admiradas de su país y del mundo. Ha demostrado que es mucho más que una cara bonita, y que su talento y su dedicación la han llevado a lo más alto. Kerem Bürsin, por su parte, también ha continuado su trayectoria ascendente. Ha protagonizado series y películas exitosas, y ha demostrado su versatilidad como actor, su carisma y su capacidad para conectar con el público. Su talento, su dedicación y su profesionalismo lo han convertido en uno de los actores más solicitados del momento, con una gran proyección internacional. Ha demostrado que es un actor con gran capacidad interpretativa y que es capaz de cautivar a la audiencia con sus interpretaciones. Es importante recordar que la vida de los famosos no es perfecta. Tienen problemas, errores y enfrentan dificultades y retos como todos nosotros. Sufren presiones y exigencias externas que pueden afectar su bienestar emocional y su vida personal. Debemos ser empáticos y respetuosos con ellos, y no caer en la tentación de juzgar o criticar. Debemos entender que, aunque sean figuras públicas, tienen derecho a su privacidad y a vivir su vida sin el escrutinio constante de los medios y de las redes sociales.
En cuanto a la posibilidad de una reconciliación, bueno, eso solo el tiempo lo dirá. En la vida, todo es posible. Pero en este momento parece que ambos están enfocados en sus carreras profesionales, en sus proyectos personales y en su bienestar emocional. Lo importante es que sean felices, que encuentren la paz y que, sobre todo, sean fieles a sí mismos. Que vivan su vida como deseen, sin importar lo que digan los demás. La verdad, amigos, es que no podemos saber a ciencia cierta qué pasó entre Andy y Kerem. La verdad es que no sabemos los detalles de su relación, ni los motivos de su separación. Lo único que podemos hacer es respetar su privacidad, admirar su talento, su profesionalismo y su capacidad para seguir adelante. Y por supuesto seguir disfrutando de sus proyectos, de sus interpretaciones y de todo el contenido que nos ofrecen. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Hemos intentado analizar la situación con objetividad, con respeto, dejando de lado los rumores y las especulaciones. Hemos intentado entender la situación desde una perspectiva más humana y, sobre todo, más respetuosa con la privacidad de Andy y Kerem. Así que, ¿qué les pareció este análisis? ¿Qué opinan ustedes sobre la relación entre Andy y Kerem? ¿Creen que algún día podrían volver a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, saber qué piensan, compartir opiniones y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Y no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre hablamos de las series turcas, de los actores, de las actrices y, por supuesto, de todo el universo de entretenimiento. Gracias por verme, por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos ustedes. Hasta pronto.